Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada ¿Cómo aplicar los avances de la industria 4.0 a la seguridad y salud en el trabajo? Damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Marla Castillo Moscarella. Ella es médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, experta en neuroseguridad, investigadora, consultora, licenciada Bessinger y autora de libros de investigación en neurociencias aplicadas. Doctora Marla, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Wilmer. Bienvenidos a todos los que hasta ahora están conectados. Vamos a compartir en este espacio un tema muy interesante que a todos nos va a servir tanto en nuestra vida práctica como en las organizaciones. Aquí vamos en nuestra ruta del conocimiento, vamos en el punto 7 y quisiera evaluarnos inicialmente, Wilmer, por favor. Vamos a hacer unas preguntas para ver cómo están nuestros participantes. Claro que sí, doctora Marla, muchísimas gracias. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿son neurociencias aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo? A, la neuroseguridad laboral y el neuroliderazgo. B, el mapeo cerebral y realidad virtual. C, ninguna de las anteriores. D, todas las anteriores. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, la neuroseguridad laboral y el neuroliderazgo, un 35%. B, el mapeo cerebral y realidad virtual, un 10%. C, ninguna de las anteriores, un 2%. D, todas las anteriores, un 53% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. La revolución 4.0 impacta a las organizaciones. A, en su productividad y conectividad. B, aumentando la atención del recurso humano frente al cambio. C, ninguna de las anteriores. D, todas las anteriores. 15 segundos para responder. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, en su productividad y conectividad, un 30%. B, aumentando la atención del recurso humano frente al cambio, un 6%. C, ninguna de las anteriores, un 6%. D, todas las anteriores, un 59% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La cuarta revolución industrial aplica los avances tecnológicos para A, agilizar tareas repetitivas y mecánicas. B, disminuir los tiempos de producción. C, ninguna de las anteriores. D, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, agilizar tareas repetitivas y mecánicas, un 13%. B, disminuir los tiempos de producción, un 5%.
C, ninguna de las anteriores, un 2%, de todas las anteriores, un 80% de respuesta. A nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Marta. Quiero que antes de comenzar reflexionemos sobre la frase de Nelson Mandela, que siempre la mostramos como la educación, el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Creo que nunca dejamos de aprender. Todos los días, en el día a día, aprendemos cosas nuevas y de todos a nuestro alrededor, incluso de otros seres vivos, como los animales, de las plantas, siempre estamos aprendiendo. Por eso quiero felicitarlos a todos los que se interesan por este plan de formación de Positiva Educa, que año tras año ha contribuido a la formación de muchísimas personas. En la tabla de contenido del día de hoy tiene 3 momentos. El primer momento va a hablarse de las definiciones, que son las neurociencias aplicadas y qué es la industria o revolución 4.0. En momento 2, vamos a hablar sobre el histórico de estas revoluciones en la industria, los avances que han generado cambios en la industria, en la sociedad, y las fortalezas y las debilidades de la revolución 4.0. Y el momento 3, sobre ya específicamente las neurociencias y la revolución 4.0 aplicadas a las organizaciones en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. El objetivo general de esta charla va a ser conocer sobre los avances de la revolución 4.0 desde la visión de las neurociencias y su aplicación a la seguridad y la salud en el trabajo. Vamos a ver algunos objetivos específicos, más bien vamos a orientarnos a que los participantes se concienticen sobre los cambios que ha generado esta revolución 4.0 a nivel mundial, no solamente en nuestra seguridad, como en nuestro pensamiento y en nuestro trabajo. Vamos entonces a dar inicio a definir qué son las neurociencias aplicadas. Las neurociencias aplicadas es una disciplina que utiliza los conocimientos científicos del cerebro para mejorar la vida y el bienestar de las personas. Asimismo, aplica estos conocimientos a las diferentes ciencias, por ejemplo, la educación, ¿verdad? La neuroeducación, con los conocimientos cerebrales, los profesores pueden saber cómo llegar a impactar a sus alumnos. También, por ejemplo, en la neuroeconomía, cuando hablábamos del marketing, que decíamos que era una moda, realmente nada de moda, era algo muy científico, que era una tendencia, una revolución, que podía, gracias al conocimiento del cerebro, saber cómo teníamos que presentar nuestros productos en el marketing, en los supermercados, cómo nosotros podíamos hacer que nuestra marca llegara a nuestros objetivos. También, por ejemplo, en el derecho, nosotros sabemos cómo funciona la memoria de trabajo y cómo un testigo puede decir o no quién pudo cometer un asesinato. Y con lo que nos interesa a nosotros en este momento, podemos decir que el avance de las neurociencias y la tecnología nos ha permitido aplicar estas neurociencias a la seguridad y salud en el trabajo. Nosotros sabemos, los que trabajamos en esta área de seguridad, que los trabajadores se accidentan, o la gran mayoría de las veces, no es solamente por las condiciones inseguras. Se accidentan por errores humanos, pero no los vamos a ver desde el punto de vista lo que vemos por encima del iceberg. Son mucho más profundas las causas de estos accidentes. Por eso decimos que dentro de nuestra metodología Brain Safety, nosotros podemos decir que las funciones ejecutivas superiores hacen que nosotros podamos ser más eficientes para evitar estos accidentes laborales. De estas aplicaciones en la neuroseguridad,
vamos nosotros a hablar un poquito más adelante. Vamos a definir en este momento qué es la revolución 4.0. La revolución 4.0 es una explosión de toda la tendencia a la conectividad y esa conexión que hay entre lo virtual, lo físico y lo biológico. Nosotros hicimos una sinergia de todas esas tecnologías que venían ya desde la historia, desde el historial de toda la revolución que ha ido avanzando de 0 a 4, y hemos visto cómo se unen y hacen sinergia y explota una conectividad que no podíamos imaginarla hace unos años. ¿Cómo surge la revolución 4.0? La revolución 4.0 surge de una manera transversal. ¿Qué quiero decir con eso? No solamente en la forma como nosotros vivimos como sociedad, sino desde lo económico, desde lo político, desde lo social y hasta desde lo ambiental. Eso se forma como una casi que necesidad cuando nosotros empezamos a tener toda esta cantidad de avances en la tecnología y cómo nosotros podíamos conectarnos con el mundo de una manera avanzada, explotando de una forma rápida. No fue como las primeras revoluciones de las cuales vamos a hablar ahorita, sino que fue de una forma abrupta, fue prácticamente irrumpió en nuestra vida, nos cambiando no solamente cómo hacíamos las cosas y cómo nosotros concebíamos esas cosas nuevas, sino cómo nos cambió nuestra forma de ser, nuestra identidad. ¿Y por qué digo eso? Por ejemplo, el Internet nos ha hecho que nosotros muchas veces nos comuniquemos, por ejemplo, de una manera distinta. Ya nosotros no llamamos a nuestros seres queridos, no los abrazamos, sino que les mandamos emoticones, le mandamos mensajitos por WhatsApp o le hacemos por cualquiera de todas estas aplicaciones que han surgido con toda esta revolución 4.0, nos han hecho que nosotros tengamos otras creencias de cómo debemos expresar nuestros sentimientos. Esto obviamente ha traído ventajas y desventajas. Cuando nosotros hablamos de cómo ha sido la revolución de la industria a través de los años, podemos ver que en 1780, entre 1780 y 1840, vimos cómo el agua pudimos convertirla en vapor y eso hizo que se mecanizara la industria. Es decir, dejamos de ser manuales como artesanías manuales para pasar ya a la mecanización de la industria. La segunda revolución industrial fue entre los años 1870 y 1914 con la electricidad, con la energía eléctrica. ¿Qué pasó con la energía eléctrica? Ya nosotros empezamos a producir en masa. ¿Por qué? Porque ya había mayor avance de esta electricidad que nos permitía hacer que nuestra producción se fuera mucho mayor, aumentó la productividad y las industrias podían producir en masa. Ya para la revolución 3.0, entre los años 1945 y 1970, vinieron los computadores, que fue cuando nosotros pudimos tener un aumento de la conectividad y la automatización de nuestra producción, de nuestros productos. Entonces, esta conectividad por la electrónica y las TIC permitieron que empezáramos a tener mayores beneficios en cuanto a comunicarnos, mandar mensajes y aumentar nuestro alcance, nuestra productividad. Y en la revolución 4.0, desde 1970, especialmente en el año 2000, comenzaron a salir los premios Nobel cuando empezaron a hacer todas estas clases de inventos, como por ejemplo estos asistentes de inteligencia artificial que nos apoyan en muchas cosas. Por ejemplo, las personas que vamos a solicitar, por decirle, un taxi, un simple taxi, nos contesta estos asistentes de inteligencia artificial. Nosotros vemos que nos dice, por ejemplo, que si necesitamos un taxi, simplemente digamos OK, o que si no lo necesitamos, digamos consultar. Y si nosotros decimos una pregunta, una palabra adicional a la que nos dice, para lo cual esté formulado este asistente artificial,
no entiende lo que nosotros hablamos, pero desde una simple llamada para solicitar un taxi hasta un asistente artificial inteligente es lo que conforma la revolución 4.0. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de la industria 4.0? Pues las fortalezas en general es, como lo decíamos, que las industrias aumentaron su productividad. Las industrias llegaron a muchos más clientes, a un mercado más amplio. Las industrias lograron disminuir los costos de comunicación, de comercialización, gracias a la industria 4.0. ¿Cuáles fueron de pronto las desventajas que nosotros tenemos en este momento por la rapidez en que esta industria llegó? Porque si bien es cierto, estos avances en la industria se presentaron en forma paulatina, la única constancia de todos estos avances y revoluciones desde la 1 hasta la 4 es el constante cambio, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con la revolución 1.0? Se presentó paulatinamente y duró casi 100 años. Luego la revolución 2.0 duró casi 50 años. Entre en la segunda y la tercera revolución industrial pasaron casi 30 años. Y fíjense que esta industria 4.0, cuando se presentó, ha sido abrupta, ha sido prácticamente muy rápida, y eso ha constituido una debilidad para las organizaciones y para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil que las industrias grandes, pequeñas o medianas puedan adaptarse al cambio de esta industria 4.0. Es decir, no hay capacidad, no hay personal capacitado para poder darle la competencia a algunas que sí tienen personal porque tengan mayores recursos o porque tengan una tecnología más avanzada. Entonces, todas estas fortalezas y debilidades, incluyendo una en general, que es que los seres humanos nos hemos acostumbrado a tener todo en un móvil, en esta nanotecnología y en estos móviles que nos permiten mirar los teléfonos celulares, que no sabemos ni el celular de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros más allegados, sino que si se nos perdió el celular, se nos olvidó y no tenemos ni idea cómo comunicarnos porque no lo sabemos, no utilizamos nuestra memoria, no estamos haciendo aplicación de lo que hacíamos antes los seres humanos, que era observar, comunicarnos, abrazarnos, expresarnos en forma física y presencial. Todo lo queremos hacer a través del Internet, nos comunicamos a través del Internet, inclusive no utilizamos ni siquiera nuestra capacidad de hacer nuestras funciones ejecutivas superiores. Nosotros no hacemos ni siquiera la evaluación de lo que estamos investigando, sino que nos estamos acostumbrando a buscar por Google o a buscar a través de Internet la información que necesitamos sin necesidad de investigar ni de profundizar y mucho menos de memorizar ningún tipo de información. Eso hace que cada vez nuestros jóvenes sufran enfermedades, sufran depresión y sufran otra serie de alteraciones, no solamente en su vida social, sino a nivel empresarial. Por eso es importante que todo esto que nos impacta a la humanidad en la revolución industrial, por ejemplo, tengamos en cuenta que todo en exceso puede ser perjudicial. Todo lo que nos ayuda la tecnología a través de la revolución 4.0 es importante que lo aprovechemos, pero tenemos que continuar haciendo lo básico que tiene que hacer el ser humano, y es transmitiendo, comunicándose y aprendiendo. Si las neuronas dejan de aprender, dejan de utilizar la memoria de trabajo, la memoria de largo plazo, si dejamos de utilizar el control inhibitorio y muchas funciones que tenemos como seres humanos, nosotros nos vamos estancando desde el punto de vista de las neurociencias, y la parte cognitiva de los seres humanos se va disminuyendo y se va limitando a la capacidad de esos móviles y de la tecnología. Que el día que nos falla la tecnología, fallamos nosotros como seres humanos.
Entonces, ¿cómo impacta a las organizaciones la Revolución 4.0? El impacto es inmenso. Nosotros hemos podido avanzar no solamente para lo que es el día a día de nuestras industrias. Nosotros, un trabajador, podemos aportarle muchas herramientas que pueden constituir la columna vertebral para que sea una empresa exitosa y competitiva. Pero también, si ocurre un accidente laboral, nosotros tenemos en este momento herramientas importantes y avances tecnológicos que nos permiten, por ejemplo, el brazo robótico, que nos permiten reintegrar a una persona a la vida social y laboral mucho más rápido que antes, cuando la Revolución 4.0 no había llegado. Entonces, la Revolución 4.0 en las neurociencias es lo que aplicamos, por ejemplo, con nuestra metodología que ha expuesto tantas veces el doctor Efraín Butrón en la parte de las neurociencias aplicadas a la neuroseguridad, que es el Brain Safety, ese método que nos permite utilizar estas herramientas. ¿Cuáles herramientas? Pues muchas. Ahora las vamos a ver. Los avances de la humanidad, nosotros nos encontramos que en algunas industrias ya tenemos compañeros de trabajo que son robots, que hacen nuestro trabajo en una forma mecánica y repetitiva, igual que lo hacemos nosotros. ¿Qué ha pasado y por qué se constituye en una desventaja en algunas ocasiones para la humanidad? En que hay muchos trabajos que han sido reemplazados por máquinas. ¿Por qué? Porque la industria está tratando de disminuir costos adquiriendo estos robots. Mire que aquí tenemos un robot que está llevando un domicilio y estas máquinas nos permiten manipular todas esas habilidades que tenían nuestros trabajadores antes de la Revolución 4, que eran habilidades mecánicas, que eran repetitivas y que puede hacer perfectamente una máquina. Entonces, para las organizaciones, ¿cuáles serían las consecuencias de esta Revolución 4? Podemos crecer grandemente en productividad, pero también nos podemos estancar. ¿Por qué? Porque el ser humano, para poder cambiar sus hábitos, requiere de un tiempo. El conocimiento, para tú cambiar el conocimiento en los seres humanos, necesitamos hacer una transformación de esas creencias y de esos conceptos que ya están grabados en esa memoria de largo plazo, y lo tenemos que hacer en forma repetitiva, continua y de una forma adecuada, teniendo en cuenta los conocimientos que tenemos de la memoria de trabajo, sabiendo que la memoria de trabajo tiene una capacidad ilimitada, que es efímera y que debemos saber cómo hacemos estos procesos de formación en las organizaciones. Porque de no hacerlo, nos vamos a gastar todo el dinero en formaciones a nuestros trabajadores, pero ellos no van a captar esa información que necesitamos. Y no solamente captarla, sino a ponerla en práctica para que la memoria que nosotros decimos procedural ejecute esos cambios de la mejor forma o de la forma más eficiente. Entonces, ¿qué ha pasado en las organizaciones? Algunas se han elevado, han sido muy productivas, muy exitosas, pero hay otras que se han estancado. ¿Por qué? Porque su recurso humano no tuvo la capacidad de captar estos cambios y de aplicarlos por lo rápido y abrupto y disruptivo que fue la llegada de la Revolución 4.0. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta el método Brain Safety o las herramientas en general que podemos aplicar en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo? Hay varias, pero vamos a exponer aquí tres. Una de ellas es el mapeo cerebral. A nosotros nos interesa saber cuando estamos contratados, por ejemplo, para saber por qué Juan se accidenta en su organización en forma repetitiva, cuando los cuasi accidentes o los incidentes generalmente los ocasionan
este mismo trabajador, el supervisor le interesa saber qué está pasando en el cerebro de ese trabajador. Esta es una práctica no invasiva que simplemente colocándole a Juan unos electrodos podemos determinar mediante estas imágenes qué zonas del cerebro de Juan están activas en el momento que él realiza la prueba o su tarea como tal. Entonces, si nosotros vemos que su parte frontal, donde están las funciones ejecutivas superiores, como la atención, la concentración, el control inhibitorio, están apagadas, Juan está en otro lugar, está en su casa mirando el problema que tiene con su hijo, o es una persona que tiene una memoria de trabajo alterada o tiene alguna dificultad emocional que no le impide, que le está impidiendo poner en práctica sus funciones superiores, que son las que van a permitir que Juan esté presente en su tarea en el momento real. Entonces, podemos nosotros tener una herramienta para entrenar a Juan para que esas funciones ejecutivas superiores a través del neurofeedback puedan tener un autocontrol. Es decir, nosotros podemos entrenar, como entrenamos en el gimnasio, entrenar las funciones ejecutivas superiores de Juan a través de esta herramienta de la Revolución 4.0 aplicada a la seguridad y salud en el trabajo para que él pueda mantener ese control inhibitorio alto, para que pueda tener niveles altos de atención, niveles altos de concentración, para que si por alguna circunstancia algo sucede en su medio ambiente de trabajo, a veces nosotros tenemos unos protocolos de seguridad, pero muchas veces surgen cosas en el medio de nuestro trabajo que nos hacen cambiar y aplicar el pensamiento crítico. Es decir, si yo tengo unos procedimientos de seguridad o unos estándares, de seguridad ya establecidos, pero encuentro que hay una mancha de aceite o hay una mancha de agua en el piso, yo tengo que tener un pensamiento crítico y decir, no puedo pasar por aquí, como lo dice el procedimiento de seguridad que tengo yo aprendido y implementado en mi empresa, porque hay una mancha que me va a hacer que me resbale o que se caiga la mercancía que yo llevo hasta el sitio del archivo, por ejemplo. El pensamiento crítico funciona, el control inhibitorio tiene que estar bien entrenado para yo no hacer las cosas mecánica y automáticamente, sino que poder actuar antes de que se produzca, de que ese riesgo me pueda afectar, ¿verdad? Entonces, en este neurofeedback yo puedo entrenar al trabajador para que él tenga la autorregulación y pueda tener una atención adecuada, concentración adecuada, que el control inhibitorio sea adecuado y que él pueda funcionar efectivamente dentro de su entorno. La realidad virtual es otro de los avances de la Revolución 4.0. ¿Qué logro yo? Y forma parte también del método Brace Safety. ¿Qué logro yo con la realidad virtual? Logro, primero, realizar una formación a una persona principiante sin que tenga que enfrentarse al riesgo en forma directa o física, ¿verdad? Entonces, esta realidad virtual, que es una máquina, acerca al ser humano con la máquina al riesgo y a la realidad. Y lo más importante, que si yo conozco el cerebro de mi trabajador, cómo funciona el cerebro de mi trabajador, porque hay una serie de tests y de métodos que utilizamos las personas que investigamos y que trabajamos con neurociencias, podemos saber cómo impactar la emoción de este trabajador para que esta formación que yo le estoy dando sea efectiva y que la pueda aplicar cuando esté trabajando. Entonces, la realidad virtual es un apoyo fundamental, no solamente para impactar el cerebro del trabajador y la memoria y que él aprenda de una forma, podríamos decir, de una forma apropiada, sino que podemos evitar
muchas veces que existan accidentes laborales en el proceso de cuando estamos haciendo el entrenamiento para ingresar o hacer la inmersión de un trabajador al ambiente laboral. Si ustedes ven esto que yo estoy viendo en mi pantalla, vemos a una persona que está frente a un robot. Ustedes dirán, no, esto es una película de ciencia ficción. Pues les quiero contar que nosotros, incluyéndome, decíamos que no teníamos que preocuparnos porque el ser humano no podía ser reemplazado por las máquinas. Quiero decirles que en Colorado hicieron un experimento y crearon a Emonet 3. Emonet 3 no es más que una máquina que la entrenaron para que pudiera reconocer las emociones. Entonces, en este orden de ideas, nosotros en este momento, en la Revolución 4.0, tenemos, por ejemplo, máquinas como el Hookbot, que puede crear sus propias canciones. ¿Por qué? Porque las máquinas, que eran las habilidades que nosotros nos sentíamos seguros, porque decíamos que no podían imitarlas los robots al ser humano, ¿cuáles eran? Primero, la creatividad. Decíamos, ellos no pueden ser creativos. 2, la empatía. Decíamos, ellos no pueden ser empáticos. Y 3, el pensamiento crítico. Quiero contarles que existe el Hookbot que puede utilizar la creatividad. Ustedes saben que hay 3 tipos de creatividad, ¿verdad? La creatividad que es la combinacional, es decir, que nosotros podemos de lo que hay hacer combinaciones y crear un nuevo producto. Bueno, las máquinas que existen en este momento, como es esta, el Hookbot, puede crear sus propias canciones utilizando la creatividad combinacional. También existe otra creatividad que es la exploratoria. ¿Qué consiste la creatividad exploratoria? Que de lo que hay podemos crear nuevos espacios, es decir, cogemos lo que hay y lo transformamos con nuevas cosas. Esa creatividad ya la tenemos y es, por ejemplo, máquinas que pueden pintar y hacer obras de arte de algo que ya está hecho. Entonces, las máquinas pueden tener creatividad combinacional, creando sus canciones, creatividad exploratoria, creando cuadros que nos transmiten emociones igual a la que nos transmite un cuadro que ha sido pintado por un ser humano. Y además de esto, podemos ver que estas máquinas, como el Emonet, han sido entrenadas para que tengan la empatía, pero no la empatía afectiva que es la que tenemos los seres humanos. Esa todavía las máquinas no la han podido adquirir, pero sí la empatía cognitiva, que es la que deben tener los líderes a través del neuroliderazgo en las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Estas máquinas pueden darse cuenta de las emociones, de 20 emociones que fueron entrenadas a través de videos que le pasaron para que Emonet, por ejemplo, Emonet 3, pueda reconocer en el ser humano cuando está horrorizado, cuando tiene deseo sexual, cuando tiene antojos, estas 3 emociones las reconoce muy fácilmente. Las 3 emociones que ha sido un poquito más difícil de reconocer en esta máquina de Emonet son cuando hay confusión, sorpresa, o cuando hay de pronto que la persona se siente, pues tiene sorpresa, podemos decir que ha sido como, tiene una confusión, como son emociones más complejas, la máquina ha sido un poquito más difícil reconocerlas, pero reconoce 20 emociones de las cuales ustedes pueden encontrar si se meten con la Revolución 4.0 y buscan Emonet 3, podrán ver cómo esta máquina no solamente puede reconocer estas emociones, sino que hay máquinas que ya pueden tener creatividad. Entonces, a futuro podríamos decir
que la revolución 4.0 va a avanzar a la revolución 5.0 y que habrá cambios importantes en los próximos 20 años. ¿Por qué digo 20 años? Porque ya no tendrán que pasar 30, ni 40, ni 50 años, porque estos cambios, perdón, han sido muy rápidos. Entonces, se viene lo que es la revolución 5.0, que busca que nosotros, los seres humanos, tengamos implantados chips que nos permitan comunicarnos directamente con las máquinas. ¿Y qué decir de lo que no pueden hacer en este momento las máquinas? Las máquinas no pueden tener el pensamiento crítico. Hasta ahora no existe en nuestro mundo una máquina que pueda definir que lo que ya tiene implementado en su chip o que ese procedimiento seguro que ya aprendimos a realizarlo, hay que cambiarlo porque surgió algo en el medio que nos puede producir un accidente de trabajo. Entonces, lo único que en este momento no tienen las máquinas es la empatía afectiva, que es sentir lo mismo que siente el otro. Sí tienen la empatía que es la cognitiva, es decir, se dan cuenta cuando el trabajador está deprimido, cuando el trabajador está ansioso, cuando el trabajador está nervioso, cuando está alegre, cuando tiene miedo, lo pueden intuir. ¿Y qué es lo otro que no puede hacer la máquina de la revolución 4.0 en este momento? No puede tener pensamiento crítico. Hasta ahora, nosotros todavía tenemos ventajas sobre la revolución industrial. Pero ¿qué pasa? A futuro vamos a tener hombres que van a tener mayor capacidad porque va a tener unas máquinas, unos asistentes artificiales, una inteligencia artificial capaz de aportarle lo que el hombre en sí le falte. Entonces, lo que se viene para la revolución 5.0, que estamos a la vuelta de tenerla, es una transformación de la humanidad, no solo cómo hacemos las cosas, sino cómo somos, cómo nos cambió nuestra identidad, cómo nos cambiaron nuestras creencias y cómo nos va a cambiar nuestra capacidad y fuerza laboral, incluyendo y conectándonos directamente con las máquinas. Esto es todo lo que tenemos para el día de hoy y me gustaría que hagamos nuevamente, Wilmer, las preguntas para ver cómo nos va. Claro que sí, doctora Marla, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo FIT. Nos dice nuestra primera pregunta: ¿son neurociencias aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo? A, la neuroseguridad laboral y el neuroliderazgo. B, el mapeo cerebral y realidad virtual. C, ninguna de las anteriores. D, todas las anteriores. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, la neuroseguridad laboral y el neuroliderazgo, un 24%. B, el mapeo cerebral y realidad virtual, un 20%. C, ninguna de las anteriores, un 0%. D, todas las anteriores, un 56% de respuesta. Doctora, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Bueno, en nuestra primera pregunta mejoramos, bueno, yo diría que las neurociencias aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo, en el primer sondeo, en la neuroseguridad laboral y el neuroliderazgo teníamos 35%. En el segundo sondeo un 24%. En el mapeo cerebral y la realidad virtual tenía un 10% y en el segundo, en la segunda o al final de la evaluación tenían un 20%. En general aumentaron, como todas las anteriores, un 56%, porque inicialmente era un 53%. Entonces, para concluir con la primera pregunta,
Las neurociencias aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo indiscutiblemente son todas las anteriores. ¿Por qué? Porque para poder aplicar la neuroseguridad laboral y el neuroliderazgo, nosotros partimos del conocimiento del cerebro, ¿verdad? Pero, ¿qué significa neuroseguridad laboral? Que nosotros vamos a implementar en las organizaciones unos métodos que nos permitan saber y conocer qué tipo o qué dominancia cerebral tiene nuestro equipo de trabajo. A los líderes no solamente los enseñamos a ejercer el neuroliderazgo aplicando estos conocimientos del cerebro, sino enseñándoles cuáles son las diferencias entre cada dominancia cerebral de sus trabajadores. Con esto, estos neurolíderes pueden llegar a impactar a los trabajadores utilizando en la neuroseguridad laboral estas herramientas que nosotros dijimos que explicamos que era el mapeo cerebral, que podíamos ver cómo se encendían las zonas cerebrales y cómo a través de la realidad virtual podíamos nosotros hacer una formación más efectiva que en un aula de trabajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de la neuroseguridad laboral y el neuroliderazgo, es en base a las neurociencias, al conocimiento del cerebro para aplicarlo en la organización en cuanto a la seguridad. ¿Por qué hablo de la neuroseguridad laboral? Porque muchas veces estas jornadas de formación las hacemos y sabemos que tenemos a las personas presentes, pero muchas veces están presentes, pero su mente, su atención, su concentración está en otra parte. Si nosotros no tenemos la atención fijada en el objetivo, la formación no va a ser efectiva. Por esta razón, nosotros necesitamos conocer cuáles son las bases del conocimiento del cerebro, cómo podemos aplicar las funciones ejecutivas superiores, como por ejemplo la concentración, la atención, el control inhibitorio. El control inhibitorio, por ejemplo, nos sirve entrenando el control inhibitorio a través del neurofeedback que hablábamos en la conferencia, entrenando todas estas funciones ejecutivas superiores. Al hacer el mapeo cerebral, nosotros vamos a ver cómo se enciende la parte frontal del trabajador. Es decir, ese trabajador no está distraído, está enfocado en la tarea y así muy rara vez él podrá tener un accidente de trabajo. Entonces, al decir ninguna de las anteriores, ya no hubo nadie que puso que sí, ninguna de las anteriores aplicaba la seguridad y salud en el trabajo, pero aumentaron un 56%. Yo esperaba que aumentara por lo menos a un 90%. Wilmer, entonces, una vez aclarado esto, pasemos a la pregunta 2, por favor. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por esta retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. La revolución 4.0 impacta a las organizaciones. A, en su productividad y conectividad. B, aumentando la atención del recurso humano frente al cambio. C, ninguna de las anteriores. D, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, en su productividad y conectividad, un 23%. B, aumentando la atención del recurso humano frente al cambio, un 7%. C, ninguna de las anteriores, un 0%. D, todas las anteriores, un 70% de respuesta, doctora Marla. Perfecto. En esta segunda pregunta, Wilber, nos fue mejor. La revolución 4.0 impacta a las organizaciones en su productividad y su conectividad. Habíamos tenido inicialmente un 30%, luego un 23%. En aumento de la atención del recurso humano frente al cambio, un 7%. Ninguna de las anteriores, un 0%, y todas las anteriores, un 70%. Realmente todas las anteriores, porque como habíamos dicho, los seres humanos, para cambiar un hábito, requerimos que la memoria procedural haga nuevas conexiones. ¿Por qué aprendemos los seres humanos? Por la neuroplasticidad cerebral de las neuronas.
Nosotros entre neurona y neurona tenemos sinapsis. Nosotros cuando repetimos y repetimos y repetimos una actividad, vamos creando redes neuronales que nos van haciendo como un caminito que nos va a permitir que ese hábito funcione. Si nosotros vamos al gimnasio una sola vez a la semana y luego vamos a las 3 semanas otra sola vez a la semana, es muy difícil que nosotros adquiramos ese hábito de hacer ejercicio. Si nosotros empezamos a hacer una dieta y dejamos de comer harinas un día al otro día, pero duramos 5 días comiendo harinas, esa neuroplasticidad cerebral que tenemos los seres humanos de formar nuevos caminos para que cuando el cerebro diga vamos a comer, yo coja el camino nuevo de los nuevos hábitos, se necesita una serie de repetición sobre repetición sobre repetición que forje esos caminos de neuroplasticidad para que los nuevos hábitos y los cambios en lo que hacemos se arraiguen. ¿Qué pasa con las organizaciones? Tenemos que empezar a prepararnos desde ya para la revolución 5.0, que viene pronto. ¿Por qué tenemos que prepararnos ya? Desde el punto de vista de las universidades. Ya tenemos que aumentar los cupos para la robótica, para la inteligencia artificial, para aprender todo sobre estas máquinas que van a interactuar en nuestra vida diaria. Créanme como anécdota, por ejemplo, cuando yo por primera vez escuché eso que les hablé del taxi, me decían, si quiere un taxi, al finalizar diga ok. Y si no, diga buscar más adelante. Yo repetí lo mismo y la máquina me contestó, no le entendí. Uno tiene que prepararse para estos cambios de la revolución 4.0. ¿Qué pasó con las organizaciones? No tiene gente que está preparada ni en robótica, ni en la parte virtual, ni en las TIC, ni ninguna de estas herramientas que se requerirían utilizar en las organizaciones para competir con las grandes empresas que sí tienen gente preparada en robótica, en electrónica, que tienen la generación que nosotros hablamos, que podemos hablar prácticamente de una nueva generación que puede nacer con el celular en la mano, como pasa con los niños, que ya no juegan con juguetes, sino que juegan con el celular. Nosotros entonces, con estas respuestas, podemos ver que aumentó de un 59 a un 70%, diciendo que el impacto en las organizaciones tiene que ver con la productividad, aumentando la conectividad y aumentando la atención del recurso humano frente a ese cambio tan abrupto o disruptivo. Pasemos entonces, Wilmer, a la tercera. Claro que sí, doctora, mil gracias. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. La cuarta revolución industrial aplica los avances tecnológicos para A. Agilizar las tareas repetitivas y mecánicas. B. Disminuir los tiempos de producción. C. Ninguna de las anteriores. D. Todas las anteriores. 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esta última pregunta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Agilizar tareas repetitivas y mecánicas, un 6%. B. Disminuir los tiempos de producción, un 2%. C. Ninguna de las anteriores, un 1%. D. Todas las anteriores, un 91%. Doctora Marla, ¿qué tal nos fue en esta última pregunta? Bueno, Wilmer, nos fue súper bien porque la revolución industrial aplica los avances tecnológicos no solamente para agilizar las tareas repetitivas y mecánicas, que para eso fue que prácticamente surgió esta revolución 4.0, que reemplazamos muchas tareas que eran mecánicas y repetitivas, sino que disminuyeron los tiempos de producción. Ya eso lo dijimos en nuestra formación, y por eso hay un 91% que dice que todas las anteriores, que es la respuesta más acertada.
Yo creo que con esto podemos seguir intentando acostumbrarnos a que estamos viviendo en un mundo nuevo con compañeros que son máquinas que prontamente vamos a tener mucha más relación con ellas y que debemos prepararnos desde este momento. Bueno, doctora Marla, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos un excelente día, un excelente fin de semana y esperamos verte en otra oportunidad. Bueno, me encantó también compartir mi tiempo con ustedes, Wilmer, contigo, con el ingeniero y con todos los asistentes. Espero que haya sido de su agrado y que cada día nos acostumbremos más a este nuevo mundo que tenemos. Claro que sí, doctora, mil gracias. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así
sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.